que nos tuvo muy preocupados a todos, que es el tema de Corrientes, así que vamos a hablar con Manuel Jaramillo, director general en Fundación Vida Silvestre Argentina, para que nos cuente un poquito, porque a todos nos preocuparon los incendios, pero lo que queda después es lo más difícil, ¿no? Para tratar de levantar lo que quedó destruido y para ver cómo recuperar lo que pasó en la naturaleza. Hola Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias. Manuel, ¿de alguno de los dos equipos que estuvimos hablando, River o San Lorenzo, sos? No, 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 no. La verdad que no escuché esa parte, pero no soy muy futbolero, pero justamente soy de Boca, así que no comparto ninguna de ¡Vamos! esas dos pasiones. Entonces estás con San Lorenzo, listo, Manuel. Muy bien. Bueno, Eh, Contanos, ahora vamos a lo importante y a lo que nos preocupa. ¿Qué pasa en Corrientes, no? Porque se perdió muchísimo y cómo se recupera eso, si es que se puede, y qué hay que hacer. bien, lo que pasó en Corrientes es un poco una crónica anunciada que ya ha tenido antecedentes en Australia, en Amazonas, el año pasado en la zona de Córdoba principalmente, pero en casi todo el centro norte argentino. Y está muy relacionado con las variables climáticas extremas que estamos viviendo. La noticia de la bajante del Paraná está presente hace por lo menos 2 años, y a lo que se suman los efectos negativos del cambio climático, que ya está acá, ¿no? O sea, el cambio climático no es el futuro, es el presente, y ese futuro anunciado hace 30 años, hoy lo estamos viviendo. Sumado esto a una enorme falta de articulación pública entre los diferentes organismos públicos y también con los privados, ha llevado a que los focos de incendio que aparecieron se transformaran en mega incendios por condiciones climáticas extremas, y por una oferta de combustible y una oferta de variables meteorológicas que hicieron el fuego incontrolable. Manuel, te iba a ese punto. Leía el otro día un informe que creo que levantó el Diario de la Nación, seguramente otro, yo lo vi en La Nación, que en la ONU habló de que va a haber muchos incendios a futuro, que esto que pasó en Corrientes, como pasó en California, en Australia, en Chile, bueno, en muchos lugares del mundo, es algo que va a ser una constante. ¿Cómo qué hay que seguir haciendo y cómo hay que seguir batallando para que los gobernantes del mundo entiendan que hay que empezar a trabajar por el cambio climático para tener un mundo más sustentable? Porque es como que tenemos grandes crisis de incendio en este caso, o de inundaciones, depende del momento, depende de la corriente marítima que haya en la zona, se hacen grandes campañas de donación, se trata de ayudar a la gente, y una vez que pasó, es como que bueno, pasó, ya está, nos olvidamos, hasta que vuelve otra catástrofe. Sí, tal cual. Bueno, lo que vos indicabas es cierto. El cambio climático trae eventos extremos que pueden ser temperaturas altas, pero también bajas, y lo hemos visto en los inviernos más crudos, lo están dando en el último tiempo, y trae sequías, pero también trae lluvias concentradas que generan inundaciones, y Alemania fue noticia el año pasado porque se inundaron áreas que era imposible que se inundaran, en un país que tiene todos los recursos disponibles para lo que es la prevención, la alerta temprana, el auxilio, ¿no? Entonces, eso también nos llama la atención de que si países realmente con herramientas y con capacidad de respuesta, como Alemania, como Estados Unidos, sufren los efectos del cambio climático, ¿qué queda para aquellos países que no tienen justamente esa capacidad de respuesta o esa articulación? Y yendo un poco a tu pregunta específica sobre qué hay que hacer, el problema es que nuestros gobiernos son gobiernos, no son estados. Y todo gobernante en cualquier país del mundo está pensando en su próxima elección. Si no se entiende que el cambio climático no es una cuestión de gobierno, sino una cuestión de Estado, que tenemos que empezar a dejar de lado las rencillas políticas, podríamos decir, electoralistas, para pasar a políticas centrales que trasciendan a los gobiernos y que se transformen en consolidar políticas de Estado, vamos a estar muy complicados, ¿no? Y es ahí donde yo creo también que los políticos tienen que entender que hoy la sociedad entiende lo que pasa con el cambio climático, es consciente de la importancia de hacer los cambios y exige estos cambios a los propios gobernantes, y deberían ser elementos de campaña también los que tienden a promover una producción sustentable, un consumo responsable que tienda a minimizar los gases de efecto invernadero. Manuel, Corrientes se caracterizó en estos últimos años por tratar de recuperar especies que estaban en extinción, estaba haciendo un muy buen trabajo y justo caen estos incendios y bueno, se complicó todo. ¿Qué pasa cuando una especie desaparece, no? Por ejemplo, no Sí. sé, el yaguareté
o algunos que están ya corriendo peligros de extinción. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque después de este fuego calculo que hay más especies aún en peligro. Y bueno, todas las especies han coevolucionado en este planeta junto con nosotros y muchas de ellas, la mayoría, desde antes que nosotros, ocupando un nicho ecológico específico y siendo garante de los servicios ecosistémicos que todos disfrutamos, ¿no? No hay especie que sobre. Si hubiera una especie que sobrara, se hubiera extinto naturalmente hace miles de millones de años, seguramente, o miles de años, al menos cientos de miles. Es importante comprender que cuando perdemos especies, perdemos biodiversidad, y esa biodiversidad es la base del mantenimiento de la capacidad productiva de los suelos, es la base de la regulación climática, es la base de la disponibilidad de productos forestales, madereros y no madereros que alimentan una industria y que alimentan la respuesta de los pueblos indígenas y las comunidades locales a un montón de necesidades, ¿no? Esto es central. Lo que ocurrió con los incendios seguramente ha llevado a la extinción local de muchas especies. Lo que hay que hacer es identificar las áreas que no se han quemado y asegurar que exista conectividad ecológica entre esas áreas no quemadas y las quemadas para que la naturaleza vuelva sola, ¿no? Tengamos en cuenta que los ecosistemas que se han quemado en su gran mayoría han también coevolucionado con el fuego natural, pero fuegos que se dan en superficies muchísimo menores y con intensidades de calor muchísimo menores también. Entonces, el ecosistema de por sí tiene herramientas para responder a estos incendios. De hecho, ya en algunos lugares se está viendo que están brotando los pastos, que están germinando algunas plantas, y esto hay que apoyarlo principalmente, no afectando negativamente a la fauna que quiera volver, no persiguiéndola, no generando situaciones de cacería o de espantamiento, podríamos decir, y no tampoco sobrepastoreando los campos. Y ese es un tema central. Obviamente las personas que han perdido todo, y hay muchísimas personas que han perdido sus plantaciones, sus alambrados, sus infraestructuras, sus animales, hoy van a necesitar recuperarse. Y recuperar ecológicamente el área implica también recuperar la capacidad productiva. Hay muchísimas actividades, una de ellas la ganadería sustentable de pastizal, que pueden ser herramientas también de restauración ecológica. Y ahí hay que trabajar fuertemente en articular lo productivo con lo ambiental para una verdadera recuperación de la zona. Ale. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta va, vos recién hablabas de que explicabas que cada especie, planta, animal y el ser humano tenemos una cuota en el mantenimiento, sostenimiento del ecosistema, pero la actividad económica, ¿no?, del hombre, humana, eso yo quiero preguntarte si tenés un diagnóstico hecho acerca de cómo influyó la actividad económica en este fenómeno de este incendio que arrasó gran cantidad de hectáreas, si hubo influencia o no. Sí, sin duda que sí la hubo, ¿no? O sea, el origen de los fuegos es netamente humano. Seguramente más del 90% de los focos de incendio que hubo en la zona de Corrientes ahora tuvieron que ver con la actividad humana. Y esto puede haber sido negligencias en el uso del fuego en una temporada que no era la apropiada para usar el fuego para tareas rurales. Puede haber sido descuidos justamente al momento de utilizar el fuego para cuestiones de esparcimiento. Siempre lo vinculamos con la fogata y el asado, pero también puede haber sido descuidos en la quema de basurales a cielo abierto, o puede haber habido fuegos intencionales por diferentes causas, ¿no? Esto es central. Y por otro lado, cuando hablamos del desarrollo productivo, tenemos que hablar de lo que es la configuración del paisaje de ese desarrollo productivo. Y aquí entra un concepto que es el del ordenamiento ambiental del territorio. Si nosotros tenemos actividades productivas que no están ordenadas y que a su vez no están controladas para que tengan cortafuegos, para que tengan las adecuadas limpiezas, en el caso de las plantaciones forestales, que se quemaron más de 38.000 hectáreas, que no tengan las podas necesarias, que no tengan los cortafuegos necesarios. Si el Estado no mantiene limpias las banquinas para ayudar a que las rutas sean cortafuegos, o si justamente no hay un sistema rápido de respuesta a la aparición de un foco ígneo antes de que se transforme en un incendio, ahí estamos complicados. Y todas esas son responsabilidades humanas muy vinculadas, algunas de ellas, al tipo de producción que desarrollamos. Manuel, estaba leyendo, tomando lo que hablaba Esther antes sobre el tema de la fauna, de la flora y la fauna. Sé que hay unos proyectos en Corrientes del oficialismo, de la oposición, para prohibir la caza por 2 años, para que
la fauna pueda volver a su hábitat natural mientras el hábitat se recupera. Pero mi pregunta apunta a otro lado. Este cambio climático, los incendios, los cambios que llevan a que muchos animales migren de su lugar común para vivir. ¿Puede llevar a que se desaten futuras pandemias? Yo leí un informe donde habla de que muchos patógenos empezaron a aparecer a raíz de la migración de murciélagos o de aves fuera de su hábitat natural. Sí, el concepto de una salud es central, ¿no? Es imposible tener una humanidad sana si no tenemos una naturaleza sana, y esa naturaleza sana no puede estar sana si no hay un planeta sano. Y un poco está vinculado con esto que vos decís, las enfermedades de origen zoonótico, o sea, las vinculadas a que tienen una fase en los animales de la vida silvestre, o doméstica también puede ser, son las principales enfermedades que afectan a la humanidad, y en este caso, especies de claro origen silvestre, que en un proceso de buscar su nuevo hábitat empiezan a tener más contacto con áreas urbanas o periurbanas, pueden generar lo que se llama este spin-off, ¿no? O sea, cuando los virus recombinan por ingresar a un humano y se potencian. Yo no soy un especialista, no soy veterinario, ni soy médico, ni mucho menos, pero todos los procesos en los cuales se afecta la dinámica natural de la fauna silvestre son amenazas para que enfermedades propias de estas especies puedan recombinarse, modificarse y saltar a los humanos y generar pandemias. De hecho, bueno, hay muchas teorías sobre el caso del COVID vinculado a esta situación también, ¿no? ¿Esther? ¿Ale? Pensé que Ale quería hacer alguna pregunta, ¿Ale? Sí, quería preguntarte, en base a tu experiencia, ¿cuánto, y al daño que vos podés ver en la provincia, cuánto tiempo puede tardar en recuperar la naturaleza, ¿no? El verde, y poder recuperar lo que antes había del incendio? Mira, es un poco complejo, bueno, no he visto in situ las áreas, hay diversidad de tipos de ambientes quemados, se han quemado, como te decía, plantaciones forestales, pero se han quemado también bosques nativos, aproximadamente la misma cantidad, 38.000 hectáreas, y se han quemado más de 300.000 hectáreas de esteros y bañados. Un ambiente justamente que por su contenido de humedad es más resistente a quemarse, muchas veces es una barrera para el fuego, y a veces cuando se queman estos esteros y bañados, el fuego es muy superficial porque abajo hay agua. Como la sequía era tan grande, abajo no había agua, abajo había materia orgánica seca que se transformó en otro combustible que hizo que los incendios fueran mucho más intensos. Entonces, esa intensidad extrema del fuego, yo siempre digo, bueno, cuando uno apoya la mano en algo caliente y se quema y la saca rápido, generalmente no te hace una ampolla. Pero si vos apoyás la mano y la dejás un tiempito, ahí sí te quema mucho más. Eso pasó en Corrientes, justamente porque la intensidad del fuego fue mayor, porque había mucho combustible disponible para arder. Entonces, dar una cifra general es muy difícil. Es muy probable que ya con las primeras lluvias, si no ha habido mucho viento que erosione más el suelo, ya empieza a reverdecer el campo. Ahora, eso no implica que esté recuperado, ¿no? Y también va a ser importantísimo ver cuáles son las fuentes de semillas que han quedado tanto en el suelo, que han sobrevivido al incendio, como en las áreas donde no se quemó. Muchas semillas de esas que también van a ser traídas por los pájaros, por los mamíferos, frugívoros principalmente, pues también por los murciélagos seguramente. Los mamíferos murciélagos son mamíferos, ¿no? Pero para ejemplificar un poco el rol de las especies en el ecosistema, que van a encargarse de recuperar la biodiversidad en cada lugar. Es importantísimo asegurar la conectividad funcional para que estas especies puedan recolonizar el área, y también es importantísimo administrar el uso de los recursos para no sobrepastorear, para también evitar la erosión hídrica y eólica en la mejor medida posible, para que estos suelos no se pierdan rápidamente. Para tirar un número así muy general, yo creo que, bueno, Manuel, los primeros indicios... ahora... Sí. ¿Hola? ¿Se cortó? No, termina, perdón, ¿Hola? termina, se me entrecortó. No, Sí. que los primeros indicios posiblemente los veamos para la próxima primavera, pero el proceso de restauración ecológica, principalmente los ecosistemas más complejos como el de bosque, van a llevar varios años, seguramente entre 5 para iniciar y 10 o 20 para estar en procesos avanzados. Manuel, ya que estamos, te pregunto también por un tema que ahora están algunas ONG, asociaciones y redes, están convocados en misiones
para la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. ¿Cuál es la problemática hoy con ese tema también? Es una problemática enorme y mundial, ¿no? O sea, fíjate, estamos hablando de Misiones, seguramente una de las provincias que más disponibilidad de agua por habitante tiene, pero en la cual la accesibilidad al agua está cada vez más compleja. Y está compleja justamente porque hemos afectado negativamente los bosques nativos que protegían las cuencas hídricas y que administraban como una esponja el agua disponible durante el año. Entonces, hoy sin cobertura forestal, el agua llega rápido a los arroyos y rápido se va al mar, y con eso se va también al suelo, y se pierde justamente la capacidad productiva y se pierde la disponibilidad de agua para futuro. O también, en algunos casos, se ha dado muchísimo la contaminación de las aguas, y esta contaminación de las aguas hace que las aguas no tengan la calidad necesaria para el consumo humano o para la producción. Sin duda, el agua hoy ya está siendo una limitante no solo para el desarrollo, sino también para la calidad de vida, y lo que pasa en el mundo no está exento en Argentina, y tenemos que trabajar muchísimo más en lo que es la conservación de las fuentes de agua, en el uso responsable del agua, de no derrochar la poca agua potable que tenemos, y también la restauración de los ambientes naturales que aseguran la disponibilidad de agua a futuro. Manuel, primero agradecerte esta nota, todos los que nos contaste y lo que aprendemos, ¿no? Y después, bueno, para terminar, si hay algún mensaje de vida silvestre o tuyo para la gente, para seguir con el cuidado del medio ambiente, que no hemos dicho. Para mí es importante que empecemos a reflexionar de que este es el único planeta que tenemos, y un planeta que puede seguir evolucionando plenamente sin que nosotros estemos, ¿no? Pero nosotros los humanos solo podemos seguir evolucionando en ese planeta, el único que tenemos y el cual no estamos cuidando. Si no modificamos esa actitud, si no cambiamos nuestra visión antropocéntrica y de apoderarnos, podríamos decir, de todos los espacios que el planeta tiene, nuestro futuro va a ser muy incierto y seguramente no muy auspicioso. Animar a todos a ser cada vez más responsables, tanto como productores como consumidores, y a poner nuestra cuota para cambiar este mundo. Ya el problema no es de los niños, no son los niños los que van a cambiar el mundo. Hace 30 años, estos niños que empezaron a educarse, ya hoy tienen una experiencia distinta y hoy toman decisiones, y se ve mucho en los movimientos juveniles. Y yo creo que el cambio ha iniciado, y hay que trabajar fuertemente para que eso incida a nivel político e institucional. Y desde ya, invitar a todos a visitar www.vidasilvestre.org.ar, informarse más, y aquellos que lo puedan y lo deseen, asociarse a nuestra organización, ya sería un aporte importantísimo para nosotros. Manuel, muchísimas gracias y ojalá así sea como lo dijiste. Te mandamos un abrazo. Un placer, muy grande, hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Manuel Jaramillo, director de la Fundación Vida Silvestre. ¿Cuánto aprende uno, no? Escuchando a esta gente que lucha tanto por el medio ambiente, y cuántas cosas tenemos que solucionar en nuestra cabeza, resetearnos para empezar a cuidar más las cosas.